El sermón hoy es un sermón acerca de un tema que aplica a la Navidad, o es una parte de lo que significa la Navidad, pero también este sermón trata de nuestra parte en la historia de la Navidad y el significado de la Navidad. Vimos el domingo pasado en Jeremías 33 que un renuevo, una vara saldría del árbol viejo, del tronco de Isaí. Y este renuevo, esta vara sería un nuevo rey davídico, según el pacto que Dios había hecho con David. Y sabemos que es el Cristo, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y mencioné algo brevemente, en pocas palabras, mencioné que el Mesías reuniría a las naciones. Y este es el tema del sermón, que el Mesías, el hijo de David, no es solamente el rey de los judíos, y su misión, su venida, su vida, no es simplemente para los hijos de Abraham, sino que por medio de él bendecirá a todas las naciones del mundo. Y nosotros sabemos que en nuestras vidas la Navidad normalmente es un tiempo en que muchas personas, toda la familia se reúne en una casa. Pero la Navidad sí es algo que reúne a toda la familia en una casa. El Señor Jesucristo reúne a toda su familia en una casa, su propia casa, que es la iglesia. Entonces el sermón, el punto del sermón es muy sencillo. Que el Señor Jesucristo reunió a toda su familia en una sola casa. Y vamos a ver que esto es un hilo que uno puede trazar por todo el Antiguo Testamento. Y podemos ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y porque vamos a repasar tantas escrituras, les he dado todo lo que necesitan aquí en el papel, para que sea fácil para ustedes y pueden leer todos estos textos después si quieren también. Pero el sermón empieza en Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Y el primer punto del sermón es esto. Las naciones se reunirán en la casa de Dios. Las naciones se reunirán en la casa de Dios. Al oír esto, uno debe pensar cómo puede ser. Las naciones no son permitidos, no pueden entrar en el templo de Dios, porque la casa de Dios es su templo. Había cortes y partes del templo y los gentiles, los extranjeros, no tenían acceso a las partes más íntimas o la parte interior del templo. ¿Cómo puede ser entonces que las naciones estarán en la casa de Dios? Pues vamos a ver. Miqueas capítulo 4 y los versículos 1 al 4, y en paréntesis dice Isaías 2 al 4, porque Dios repitió esas palabras en Isaías, las mismas palabras. Dice la palabra de Dios: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas, y correrán a él los pueblos. Muchas naciones vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones poderosas hasta las más distantes. Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno
se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Noten, hermanos, que dice en versículo 2, muchas naciones vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Las naciones ascienden el monte de Dios y quieren entrar en su casa. Lo que esto describe es que Jerusalén es una ciudad sobre un monte, pero un monte no gigantesco, pero en esta visión el monte de Dios sube y sube y crece y crece y crece hasta ser el monte más grande en todo el mundo, con la casa de Dios, el templo de Dios encima del monte. Y las naciones están ascendiendo, son atraídos al monte de Dios y quieren entrar en la casa de Jehová. Muchas naciones vendrán, dice, y entre sí dicen, subamos, vengan, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Esto es una promesa, una profecía que los gentiles, las naciones, entrarán en la casa de Dios y serán transformados. Ya no serán hombres de violencia o idolatría. Adorarán a Dios en pureza y vivirán en paz. Esta escena es una visión de algo que los judíos en aquel tiempo no hubieran experimentado. Las naciones eran sus enemigos y las naciones no pueden entrar, no son permitidos en el templo de Dios. Pero Miqueas 4 dice, vendrá un día cuando las naciones entran en el templo de Dios y viven en paz como el pueblo de Dios. Ahora, otra porción de las Escrituras que describe algo muy semejante en Ageo, capítulo 2, los versículos 6 al 9. Ageo 2, 6 al 9. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Estremeceré todas las naciones. Y vendrán los tesoros deseados de las naciones. Y llenaré este templo de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y daré la paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, Dios está llenando su templo con los tesoros de las naciones. Pero lo interesante es que los tesoros de las naciones son las personas mismas. Dios estremece las naciones sacude a las naciones para sacar el botín de ellos, pero el botín son hombres y mujeres, y Dios reúne a esos hombres y a esas mujeres en su templo. Dios llena su templo con plata y oro, no cosas físicas, sino personas. ¿Y quiénes son? Son las naciones. Hombres y mujeres de todas las naciones entrarán en el templo, y la gloria de este último templo será mayor que la del primero. El primer templo tiene oro y plata y madera y cosas, tiene una gloria, pero la gloria del último templo, con hombres y mujeres de todas las naciones, es una gloria superior. Acabamos de cantar en el himno O ven Emmanuel, deseo de las naciones. Esto proviene de aquí en Ageo 2, versículo 7. Vendrán los tesoros deseados de las naciones. La traducción más antigua era, y vendrá el tesoro deseado de las naciones. Vendrá el Señor Jesucristo. Pero el punto, por ahora, es que Dios llenará su templo
con hombres y mujeres de todas las naciones. Es la misma enseñanza como Miqueas 4 e Isaías 2. Otro punto, Isaías 5. No otro punto, sino otra escritura. Isaías 5, 6 al 8. Dios reunirá a las naciones en su casa. Dice, a los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle y que aman el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado, no profanándolo, y que abrazan mi pacto, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Dios, que reúne a los rechazados de Israel, dice, aún reuniré otros más con sus ya reunidos. Dios promete que su casa recibirá a los hijos de los extranjeros. ¿Y dónde? En su monte de su santidad. Los traeré al monte de mi santidad. Esto es a su templo, que está encima del monte. Estamos desarrollando el argumento que Dios incluirá a las naciones en su pueblo y en su casa en el futuro. Y hemos visto en 3 escrituras que Dios ha prometido. Muchas naciones ascenderán y subirán al monte del Señor y entrarán en la casa de Jehová. Dios llenará su templo con los tesoros de las naciones. Los hijos de los extranjeros serán recibidos en sus templos, en su monte. Pero ¿por qué vendrán? ¿Por qué vendrán todas estas personas? Dijeron, vengan, subamos al monte del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es que atrae a las naciones de tal forma que quieren entrar en la casa de Dios? Pues vamos a ver que es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de David, quien reúne a las naciones en la casa de Dios. Las profetas habían prometido, vendrá un día, en los últimos días las naciones entrarán. ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuando viene el Cristo, cuando viene el Mesías, cuando viene el Hijo de David. Él será la figura central, la persona que atrae a todas estas personas y las reúne en la casa de Jehová. Vemos esto en Isaías 11, 1 al 10, que se lee así como Jeremías 33 del domingo pasado. Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Entonces el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro del león crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. Un niño de pecho jugará sobre agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño, ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día
que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada será gloriosa. Porque es que en los últimos días las naciones subirán al monte del Señor y entrarán en la casa de Jehová. Es porque el hijo de David, la raíz de Isaí, él está de pie en el monte. Él está en la casa de Jehová como una bandera para los pueblos. Él está diciendo, vengan, vengan, vengan a mí. Yo les doy entrada en la casa de Dios, entrada que antes no tenían. Yo a todos los que invocan mi nombre, a todos los que son leales a mí, a todos los que se postran delante de mí, se arrodillan delante de mí y me aceptan como Señor, todos los que vienen a mí, dice el Hijo de David, yo les doy acceso a la casa de Dios. Las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí y que estará en pie como una bandera para los pueblos. Un monte elevado, todos pueden verlo. Y pueden ver sobre este monte un hombre allá como una bandera para los pueblos diciendo, vengan, vengan a mí. Invito a todos a estar en la casa de Jehová. Esto es una promesa hermosa y maravillosa. Pero ¿lo hizo Dios? ¿Lo cumplió Dios? ¿Su palabra cumplió Dios su promesa? Y nosotros decimos, pues, claro que sí. Y esto es la Navidad. Empezó con la Navidad y en los primeros momentos de la vida del Señor Jesucristo, vemos que Dios iba a cumplir su promesa y la cumplió. Entonces, en tercer lugar, vemos que el Mesías abrió la casa de Dios para todas las naciones. El Mesías abrió la casa de Dios para todas las naciones. ¿Qué hizo el Mesías? ¿Qué hizo el Cristo? ¿Qué hizo Dios? Pues vemos en Lucas 2, 29 al 32. El hombre Simeón, un anciano en Israel, cuando vio al niño, cuando vio al Señor Jesucristo, un infante, un bebé, dijo esto: ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que tú has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este anciano vio al niño y sabía que en él hay salvación para Israel y salvación para todas las naciones, todos los pueblos. El nacimiento del Cristo, el nacimiento del Mesías significa que han llegado los últimos días. Han llegado el tiempo y el momento cuando el monte de Dios crece y crece y crece, y todas las naciones entrarán en su casa atraídos por el Hijo de David. Cuando creció este niño, Jesús, ¿qué hizo? Pues él vivió una vida de obediencia perfecta. Y él era inocente y obediente. Amén. Inocente y obediente. Y luego él, este niño, ahora un hombre, entregó su vida, entregó su cuerpo como un sacrificio y dio su vida, puso su vida como un sacrificio y sustituto para su pueblo. Y por medio de su muerte y su resurrección, él salvó a su pueblo, los perdonó o proveyó el fundamento de su perdón y su justicia perfecta, atribuyó a todo su pueblo.
Es decir que por medio de la muerte del Señor Jesucristo, Él estableció un nuevo pueblo y también una nueva casa en que este pueblo puede habitar y vivir. Una nueva casa que incluya a todas las naciones que creen en el Hijo de David, que son atraídos por el Rey de Israel. Y el Nuevo Testamento, los apóstoles nos describen exactamente así como el nuevo Israel en el templo de Dios, un pueblo de todas las naciones. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, ¿cómo habla Pedro acerca de los gentiles? Recuerden que Pedro escribió su carta a varias iglesias gentiles. No son judíos. Puede ser que algunos de ellos son judíos, pero son griegos, son gentiles, son de las naciones. Y Pedro dice esto: acercándose a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual. Somos una casa nueva para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Recuerden, en Isaías 5, Dios había prometido: los hijos de los extranjeros ofrecerán holocaustos y sacrificios y yo los aceptaré. Que antes sería una abominación que un gentil entra en el templo de Dios y un gentil ofrece un sacrificio en el templo de Dios. Pero ahora, dice Pedro, somos un sacerdocio santo. Y Dios acepta nuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos al Mesías. Porque somos el pueblo del Señor Jesucristo. Y porque nosotros somos una casa. Somos una casa espiritual. Somos piedras vivas en esta casa. Somos el cumplimiento de esas promesas. ¿Y cuál es el centro? ¿Quién es la figura central? El Hijo de David. El Señor Jesucristo. Él nos hizo un pueblo, Él nos hizo una casa. Somos, por lo tanto, un sacerdocio santo, cuyos sacrificios espirituales son agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pablo dice lo mismo en sus propias palabras en Efesios 2, 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu, judíos y griegos, judíos y gentiles. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Queridos hermanos, la casa de Dios en el monte elevado es la iglesia. No la iglesia física, sino el pueblo de Dios. Los cristianos, los que creen en el Señor Jesucristo, son el templo de Dios. Piedras vivas, piedras espirituales. Jesucristo siendo la piedra angular. Somos un templo santo en el Señor. Somos una morada de Dios en el Espíritu. Y todo el mundo puede ver el Señor Jesucristo. Todo el mundo es atraído a Él y las naciones fluyen hacia Él. Somos una parte del pueblo de Dios. Somos el templo de Dios. Y como dijo Dios en Isaías, la gloria del último templo será mayor que la gloria del primer templo. La gloria de la iglesia, que incluye a todas las naciones, es mucho superior.
¿cómo describirlo? A la mente humana, a la mente carnal, nosotros preferimos la gloria de cosas físicas y ver la gloria, pero la verdad es que esto, lo que veo ahora, es más glorioso que el templo de Salomón en su primer día. ¿Lo creen? Es así. No somos, y este templo y este sacerdocio no tienen niveles de membresía. Los judíos son, wow, los mejores. Y los gentiles, pues, son incluidos, pero no son tan especiales. No, dices, ya no somos extranjeros, no somos forasteros, somos conciudadanos. Todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y porque somos incluidos por las mismas razones como los judíos. Todos nosotros creemos. Porque los judíos que no creyeron, ¿qué les pasó? Fueron expulsados. Entonces los judíos que creen y los gentiles que creen son uno solo pueblo. Somos un templo santo en el Señor. Nosotros somos los tesoros de las naciones. ¿Piensas de ti mismo como un tesoro? Yo soy un tesoro. En los ojos de Dios, sí somos los tesoros de las naciones. ¿Y saben qué? Nosotros somos un regalo. ¿Piensas de ti mismo así? Soy un regalo para... Si mi esposo supiera, yo soy un regalo para él. No, pero sí somos un regalo. No está en el bosquejo, pero Salmo 2. El Padre dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Mi hijo, quiero darte las naciones como una herencia. Es un regalo del Padre al Hijo, las naciones. Somos los tesoros de las naciones. Somos un regalo para el Hijo de parte del Padre. Y esto es el punto, esto es el propósito, esto es el fin del Antiguo Testamento. Hay varios cristianos y muchas personas que piensan que esto es algo que Dios tuvo que hacer porque los judíos no aceptaron el reino. Entonces, por ahora, Dios abrirá su reino a los gentiles. Pero no es así. Esto siempre fue el plan. Porque otra escritura es Génesis 12. Dios dice a Abraham, le dice a Abraham, en tu descendencia, en tu simiente, serán bendecidas o benditas las naciones. Las naciones. Entonces, desde el primer momento de que exista o existiera la nación de Israel, su propósito es bendecir a las naciones. El plan siempre fue unir a todos los pueblos de la tierra en la casa del Cristo. Esto siempre fue el plan. Esto no es un desvío del plan. Esto es el plan. Es el destino del plan de Dios. Y por eso Jesús y los apóstoles trabajaron mucho para explicar esto a los judíos y a los gentiles, para decirles, la casa está abierta. La casa está abierta. Entonces, punto 4, que vengan las naciones, que vengan las naciones para conocer al Mesías en la casa de Dios. La última cosa que nuestro Señor hizo en esta tierra fue decir esto a los discípulos en Mateo 28. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús dijo,
Ahora vayan a las naciones, al judío primero y luego al griego, hasta el fin de la tierra. Entonces, si hay aplicación en este sermón, es simplemente que los que no están en la casa deben entrar en la casa. Los que no se han unido al Mesías, al Hijo de David, deben entrar en su casa y unirse con Él. Si vieras una casa con luces y personas, una fiesta en la casa, todos están felices, pero tú afuera en el frío, casi muriéndose, tú pensarías, ay, cuánto quiero una invitación a esta casa. Todos están felices, todos están cómodos, todos tienen la comida. Yo puedo imaginar las tortas en aquella casa y las cosas que están tomando, hot chocolate y más. Sí, hot chocolate. ¿Cuánto querrías estar en la casa? Pues los pecadores están fuera de la casa de Cristo. Una casa en la cual todos están contentos porque sus pecados son perdonados y tienen vida eterna. Pero uno no necesita una invitación. Jesús ya ha invitado a todas las naciones. La puerta está abierta. Entonces los pecadores están afuera en el frío muriéndose porque no quieren simplemente pasar por la puerta, que es el Señor Jesucristo. Para entrar en esa casa hay que creer en Jesús. No, prefiero morirme. Prefiero sufrir. Prefiero morirme. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que dicen, yo creo en el Señor Jesucristo, quiero ser bautizado en su nombre, quiero unirme con su iglesia, son incluidos en la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos la historia de la Navidad, estamos leyendo nuestra propia historia. Porque vino el Señor Jesucristo para abrir la casa de Dios para todas las naciones. Nosotros somos de muchas naciones. Gloria a Dios. Si pusiéramos en un mapa un pin para cada persona donde naciste, sería muy interesante ver cuántos lugares y cuántos países y cuánta distancia entre el lugar del nacimiento de cada uno. Yo nací en Massachusetts, muy lejos de aquí. Muy lejos, quizás lo más lejos de todos nosotros. No sé si Perú está más lejos o Chile está más al sur, pero ¿quién nació aquí en Los Ángeles? ¿Naciste en Los Ángeles? No, Texas. Emily, ok. Tenemos una persona que nació, quizás más que uno. Algunos nacieron aquí. Pero la mayoría de nosotros nacimos muy lejos de aquí, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque es que cada uno de nosotros estamos aquí unidos en este salón. Porque creemos en el mismo Hijo de David. Y esto es lo que nos une, lo que nos da unidad, queridos hermanos. Jesús es el Mesías, es el Cristo, quien edificó una casa para Dios, un templo santo, y está abierto este templo para todos los que se arrepienten y creen en Él. Y somos un pueblo bendecido, y somos un regalo para Cristo de parte del Padre. Somos un tesoro que Dios ha colectado por estremecer y sacudir a las naciones. Y nosotros decimos gloria a Dios. Amén. Oremos.